Mi madre era una suma sacerdotisa. Nunca conocí a mi padre. Sus hermanos vivían en las montañas. Mi hogar era Supiranu. Mi madre me dio a luz y cuidó en secreto. Me colocó en una canasta sellada y me puso en el río. La corriente me llevó río abajo. Aquí, el sacador de agua me encontró mientras llenaba su balde. Aquí me crió como su hijo. Hizo de mí un hombre. Me puso a trabajar de jardinero y mientras trabajaba, la diosa Ishtar me bendeció. Soy Sargón, hijo de un sacador de agua. Soy Sargón, conquistador de la gente de cabellos negros y emperador de las 4 esquinas del universo. Esta es la leyenda de nacimiento de Sargón, quien era un acadio, una etnia semita, que son los antepasados de los pueblos árabes, arameos y hebreos modernos. El nombre semita se debe a la Biblia, donde son los descendientes de Sem, hijo de Noé. Los acadios habían llegado a Mesopotamia unos 400 años antes de Sargón y coexistieron con los habitantes originales mientras vivían al norte de ellos, trabajando en muchas de sus ciudades. Estos últimos se llamaban a sí mismos Saggiga, que significa la gente de pelo negro, una etnia de origen desconocido, pero probablemente Anatolia o la estepa Póntico-Caspia. El nombre acadio para ellos era Sumerios. Se cree que Sargón nació entre el 2380 y el 2360 AC, una época en la que las ciudades-estado de Sumer estaban pasando por un proceso de unificación. El rey Eannatum había unificado muchas de ellas formando un proto-reino, pero la unidad era muy frágil. Quien lo lograría sería el rey Lugal-Sagesi de Umma alrededor del 2350. Él derrotó al rey Urukagina, el único rival lo suficientemente fuerte, conquistando la mayoría de las ciudades. Pero le quedaba un solo enemigo, el rey Ursababa de Kish. En ese tiempo, el joven Sargón vivía innumerables días de duro trabajo como jardinero y regador, ganándose el aprecio de los sumerios. Las leyendas dicen que Sargón fue un día bendecido por Ishtar, diosa del amor y la guerra, el cual es el nombre acadio de la diosa Inanna de Uruk. Ascendiendo en el estrato social, logró terminar designado como copero de Ursababa, el cual era un puesto que significaba un gran estatus y confianza por parte del mismísimo rey, porque los envenenamientos eran bastante comunes en ese tiempo. El problema comenzó cuando Sargón tuvo un sueño en el que una mujer ahogaba a Ursababa en un río de sangre y por lealtad se lo contó al rey. Describió a la mujer como tan alta como los cielos y tan ancha como la tierra. Vaya, pareciera que está hablando del Invispati. La chica del sueño era Ishtar, quien todos sabían que había favorecido al joven por encima de otros. El rey llegó a la conclusión de que Sargón planeaba cargárselo. A ver, que si ese fuera el caso, digamos que ya se habría ido a la verga mucho antes. Ordenó a su herrero principal que terminara con su vida en secreto, pero el plan fracasó, y luego envió a Sargón a Lugal-Sagesi con una carta de paz. Pero eso no era lo que estaba grabado en la carta. Era una solicitud para que este último le quitara la vida a Sargón. Cuando Sagesi lo conoció y leyó la carta, la ignoró. En cambio, le contó a Sargón sobre su sueño de unificar todas las llanuras sumerias bajo una sola bandera, lo que permitiría una era de prosperidad, riqueza y paz. Y le ofreció unirse a la causa. El joven Sargón inmediatamente dijo que sí. No sabemos realmente si ayudó a Sagesi a derrocar al rey de Kish o si este lo logró él mismo por medios militares, pero si hubiera ayudado, el joven Sargón se habría unido a las filas sumerias como soldado. Ursababa huyó de Sumer en los 2340 AC y entonces nació el primer verdadero reino de
Sumeria, con Uruk como capital. Sargón habría sido un aliado de los sumerios durante muchos años, adquiriendo experiencia militar y política, y debido a su popularidad y el hecho de que evidentemente conocía personas importantes del palacio real, se convirtió en el nuevo rey de Kish. Es en esta época cuando probablemente cambió su nombre, ya que Sargón es una traducción reciente del nombre acadio Sharruken, que significa rey legítimo. Su nombre original probablemente era otro. Todo lo que les he contado hasta ahora son, por desgracia, cuentos legendarios. Toda la información que tenemos sobre el rey legítimo antes de que se convirtiera en rey se basa en historias que varían de una forma u otra, por lo que todo eso debe tomarse con pinzas. Siempre se aseguró de que la gente supiera que era el hijo de un jardinero, lo que probablemente sea un truco político inteligente para ser simpatizable por la gente común, ya que los gobernantes anteriores habían sido de sangre real y considerados descendientes de dioses, como Gilgamesh, que era 2 partes dios y una parte mortal. Pero lo que les contaré ahora no es una mera leyenda, es la historia del hombre más antiguo conocido que gobernó un imperio. No sabemos la razón por la que él y Lugal-Zaggisi entraron en guerra, pero una fuente dice que fue porque tuvo un romance con la esposa del rey. Esa no fue su decisión más brillante. Considerando lo mucho que se ha elogiado su masculinidad en las tablillas, es justo decir que había muchas mujeres a las que les hubiera encantado tener una aventura con él. Pero no, tenía que meterse en problemas con el hombre más poderoso de las llanuras sumerias. Solo puedo pensar que fue a propósito, aunque las otras fuentes dicen que se debió a que los plebeyos de la tierra eran maltratados por los sumerios. Pero de cualquier manera, se enfrentaron entre sí, con lanceros, espadachines, arqueros y carros de caballos. Es probable que, cuando el ejército de Uruk se acercó a los hombres de Kish en batalla, hubieran sido alcanzados por un montón de flechas mucho antes de que estuvieran al alcance de arcos comunes. Esa fue la primera innovación del armamento acadio, el arco compuesto. Es un poco difícil empezar con el pie derecho cuando los arqueros enemigos tienen el doble de alcance que los tuyos. Se decía que 5.400 hombres comían delante de Sargón todos los días, lo que implica que una buena parte de su ejército comía un excedente de alimentos, además de miles de mercenarios a los que pagaba, otorgándole una ventaja en la guerra por un gran coste de recursos. Esto, junto con técnicas de asedio para pasar por muros de piedra, le permitió conseguir victoria tras victoria, cargándose a 50 gobernadores de Sumer, lo cual dice mucho de sus ideas políticas. Reducir el tamaño del estado minimizaría los gastos estatales, lo que significa que Sargón era claramente un minarquista. Así que, hombre, necesito dejar de divagar tanto. Durante el asedio de Uruk, logró destruir las murallas de la ciudad, derrotando a Lugal-Zaggisi en batalla y capturándolo, continuando con la conquista de Ur, Lagash y Huma, hasta llegar al Golfo Pérsico. Una vez lo hizo, se bañó en él, lavando las manchas rojas de sus armas, como culminación simbólica de su conquista, convirtiéndose en el señor de los sumerios en 2334 AC. Luego regresó a Lugal-Zaggisi, quien fue llevado a las puertas de Nippur personalmente, al templo del gran dios Enlil, donde su vida, con total seguridad, llegó a su fin. En los meses siguientes, estableció su gobierno sobre las ciudades que previamente habían sido unificadas por Zaggisi. Muchos reyes sumerios se inclinaron ante su gobierno para mantener su puesto y sus cabezas, y los hombres más cercanos de Sargón gobernaron las demás ciudades, convirtiendo el acadio en el idioma oficial del gobierno, el cual obviamente estaba muy influenciado por el
cuneiforme sumerio. Se aseguró de ser bendecido por Enlil y Anu, y siempre decía que sus conquistas y victorias le habían sido otorgadas por los dioses, no una consecuencia de sus acciones mortales, diciendo que Enlil no le dio rival alguno, como si fuera simplemente un servidor de los dioses, volviéndose muy popular entre la gente religiosa de la tierra. Hizo de la ciudad de Akkad o Agadé la capital, con Ishtar como su deidad patrona, aunque no sabemos si fundó la ciudad o simplemente la mejoró, pero sí fundó la legendaria ciudad de Babilonia. Las ruinas de Akkad aún no se han encontrado, pero probablemente se verían como los edificios más antiguos de Babilonia. Su conquista continuaría alrededor del 2330, cuando atacaría las tierras de Elam, tomando la ciudad-estado de Susa. Más tarde, regresó para conquistar más territorios, como Anshan. Luego extendió el dominio hacia el norte a través de ciudades de la media luna fértil, algunas de las cuales se conquistaron por la fuerza, como Simurrum y Kasalu. Se dice que esta última fue asediada hasta el punto de que no quedó nada, lo que parece correcto porque hasta el día de hoy no sabemos dónde vergazos está Kasalu. Pero ciudades como Ashur, antecesora del imperio asirio, Tutul, Mari y Ebla se ganarían por vía diplomática. En el caso de Ashur, se casó con una princesa, y las dos últimas se las ganó mostrando humildemente respetos al dios Dagón y siendo bendecido por él, incorporando las ciudades a su dominio, lo cual es solo una de las muchas pruebas de que el intelecto de Sargón era muy superior a su ego, algo inusual en todos los fucking gobernantes después de él. Luego invadió tierras del Levante como Yarmouth y luego Amanus, ganando así acceso al Mediterráneo. Y se dice que llegó a la isla de Caftor, que es o Chipre o Creta. Sumó un total de 34 victorias, muchas de ellas logradas gracias a uno de los primeros usos de la formación de falange. Como dicen las leyendas, gobernó desde el mar inferior hasta el mar superior, sobre muchas culturas diferentes. Por lo tanto, es la primera persona que estableció un imperio, el sistema de gobierno más popular en la historia de la humanidad. Hasta que llegó la Primera Guerra Mundial y los últimos se fueron un poco a la verga. Durante su control imperial, mejoró los sistemas de irrigación, permitió que todos los grupos étnicos comerciaran y fortalecieran la economía. Fue relativamente tolerante con las variantes de fe e idiomas. No por nada, luego se refirieron a su gobierno como la Edad de Oro de Mesopotamia. Nombró a su hija Enheduanna como la suma sacerdotisa del dios de la luna, Nana, patrón de Ur, quien escribió muchos textos religiosos y poesía, siendo de hecho el primer autor conocido por su nombre. Sargón gobernó entre 30 y 54 años, alcanzando una edad impresionantemente larga. Esto puede o puede que no esté relacionado con su vida como trabajador, jardinero y gobernante guerrero, uniéndose a sus hombres en formación, siendo tan vulnerable a un flechazo como cualquier otro hombre. Tal vez eso fue lo que le pasó. Le hirieron en la rodilla con una flecha y se convirtió en un youtuber de política. Oye Sargón, si estás viendo esto, siéntete libre de activar los subtítulos en acadio. Y ya que estás buscando los subtítulos en acadio, ¿por qué no aprovechas para darle me gusta y suscribirte? Después de la muerte de Sargón, alrededor del 2279, su segundo hijo Rimush tomó el trono, teniendo que lidiar con las muchas revueltas debido a la hambruna y la muerte del ex emperador, especialmente en Sumer. Después de él, su hermano Manishtushu tomó el trono, quien realizó campañas militares para expandir el imperio, y fue sucedido por su hijo Naram-Sin a partir de 2255, quien alcanzaría un poder militar similar a Sargón. Se cree que este es el mismo que Nimrod de la Biblia, probablemente el responsable de mandar a construir la Torre de Babel. Y ahora por culpa de este mamahuevazo tengo que saber cómo decir hola en 20 idiomas. Guten Morgen, ich bin ein Panzerkampfwagen
el imperio acadio duraría un siglo más, hasta ser conquistado por los gutianos y ser azotado por una gran sequía en el siglo XXII, sufriendo el mismo destino que el reino antiguo de Egipto en ese tiempo. Los siglos siguientes verían una revolución del pueblo sumerio contra los gutianos, dando origen al imperio neo-sumerio. Pero ese será el tema para otro capítulo. Decir que Sargón era grande es quedarse corto, porque sus habilidades y carisma no son solo impresionantes para su época, sino probablemente para los estándares de hoy, 4000 años más tarde. Hay algo que dijo una vez: corté montañas con picos de cobre. Muchas veces subí a las montañas superiores y atravesé las montañas inferiores. 3 veces navegué por todo el océano y conquisté a la gente de cabello negro. Si alguien fuera a gobernar después de mí, que pase por lo que yo pasé, que vaya a donde yo fui y que gobierne a la gente de cabello negro. Las hazañas de Sargón no se atribuyen a ser de sangre real, ser divino, la suerte ni nada de eso. Quizá no importa qué naciste siendo o quién eres, porque si pasas por lo que él pasó y trabajas tan inteligentemente como él lo hizo, bueno, tal vez eso es todo lo que la verdadera grandeza requiere. Eso es todo, banda. Ahora saben que si alguien pregunta, Sargón era hijo de un granjero, los dioses obviamente le dieron su imperio, no le hizo nada horrible a Sagesi y que no pasó absolutamente nada en 1989 en la plaza Me voy. ¡Show!